Marita Coria construyó una carrera muy exitosa como economista especializada en educación. En 2015 vivía en Buenos Aires y era profesora y evaluadora de universidades. Pero aunque vivía en un verde suburbio y todo parecía ir perfectamente, algo se iba incubando por dentro. El nacimiento de su hija aceleró todo. Renunció a todo y un año después vivía junto a un lago en la parte más bonita de la Patagonia. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo le fue? ¿Y qué haría de diferente hoy? Te lo cuenta ella en esta entrevista. Estás en Mind Your Business y esto es Reescribirse. Generalmente empiezo preguntando, ese fue el gran cambio que hiciste en 2004, pero antes de 2004, brevemente, ¿tu vida por dónde iba? O sea, estudiaste economía, estudiamos economía en el mismo lugar. Estudiamos economía, trabajamos juntos. Trabajamos juntos en la Universidad Austral. En la Austral. Y vos de la Austral, que también hacíamos otros trabajos juntos así de consultoría, Sí. y ahí en un momento te surge una oportunidad, le surge a tu marido, a Damián, le surge una oportunidad laboral en Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron los años antes? Vos estabas tranquila, estabas contenta, te iba bien, sin problema, pero había una situación... como recién empezando, porque a ver, yo la realidad, yo no trabajé mientras estudiaba no trabajé. Eso fue como una decisión familiar de decir, bueno, dedicate al estudio. El último año termino de cursar sin trabajar y me aparece, cuando termino de cursar, me anoto para una beca para ir a España unos meses. Ahí me voy a hacer esa beca, ese intercambio que estuvo fantástico. Y cuando vuelvo, me sale la oportunidad de trabajar en la Austral. Medio sin buscarlo en realidad todavía. Yo estaba como explorando. Me faltaba rendir un par de finales. No tenía la presión de trabajar enseguida. Y estaba, bueno, una situación también familiar compleja. Mi mamá recién había fallecido. Un montón de acomodamienos familiares muy complicados. Y bueno, y me sale esta oportunidad de trabajar en la Austral, que obviamente la agarro y ahí empiezo. En la Austral y en la UNR en simultáneo también, porque daba clases en la Facu, primero ad honorem y después con un cargo rentado. Y bueno, y ahí empecé. Y yo la verdad que estaba como cómoda con esa situación. El trabajo me gustaba, no trabajaba, digamos, full time, pero no tenía una sensación de incomodidad, ni estaba bien con el trabajo que estaba haciendo. La situación económica era complicada ya, había empezado como a deteriorarse mucho y ese trabajo me ofrecía un ambiente muy interesante para trabajar, para aplicar lo que había aprendido, ¿viste? Cuando salís de la facultad como con toda la teoría en la cabeza y lo tenés que poner en algún lado. ¿Ese trabajo de investigadora en la Universidad Austral? Claro, el de investigador en la Austral y daba clases también. Y también daba clases. En la UNR y en la Austral. Después también, unos años, en simultáneo con eso, di clases en la UCA, de Rosario. Sí. Y bueno, en realidad yo renuncio porque me voy a Buenos Aires. Pero la decisión de ir a Buenos Aires fue un poco oportunista, si se quiere, entre comillas, ¿no? Era aprovechar, en el sentido de aprovechar una oportunidad. En la que me suma un proyecto de Damián, en realidad, de mi esposo, no era una cosa que hubiera surgido, digamos, de mí. Pero le empecé a ver, bueno, hice una maestría, enseguida conseguí trabajo en Buenos Aires también, yo prácticamente me mudo y empiezo a trabajar en simultáneo, en un trabajo también muy interesante en el Ministerio de Educación, que caí así tipo paracaidista porque no conocía a nadie y bueno, tuve una entrevista y me tomaron y empecé. Y, o sea, me instalé muy rápido.
la ciudad grande me generaba un poco de, no, digamos, de ruido mental, por decirlo así. Ajá. Pero bueno, intenté aprovechar las oportunidades que da Buenos Aires, ¿no? Hice una maestría, aproveché a viajar, a conocer lugares, hice un montón de amigos, pero bueno, después empezamos como a ver, bueno, yo tengo un tema con general, si el trabajo no me presenta desafíos o algo interesante, me empiezo a aburrir. Ajá. Me aburro, me aburro de hacer siempre lo mismo. Entonces, necesito encontrarle como otra cosa. Y este trabajo del ministerio no me ofrecía muchos desafíos, la verdad. Y también otra cuestión que me pasó es que no veía perspectivas de crecimiento dentro del trabajo. Okay. No porque necesariamente no fuera capaz de lograrla, sino porque yo estaba en los cuadros técnicos, viste cómo es el Estado, ¿no? Tenés los cuadros técnicos y los cargos políticos. Y a mí los cargos políticos no me interesaban. No me interesaba todo lo que implicaba acceder a un cargo político. Entonces dije, bueno, acá tengo un techo, un poco porque me lo pongo yo misma, porque no me interesa no me interesa lo que implica ascender. Y por otro lado, en el cuadro técnico ya no tengo más nada que hacer, o sea, ya es lo que estoy haciendo. Entonces yo sabía que no iba a durar mucho más tiempo en ese trabajo. Tuve 6 años, aprendí un montón, viajé, conocí gente muy interesante, pero después llegó un punto que dije, bueno, ya está. Y también me estaba como haciendo ruido la modalidad de trabajo. En el sentido de que, bueno, yo en ese momento ya vivía en las afueras de Buenos Aires, tenía a 35 kilómetros donde trabajaba, tenía todos los días un desplazamiento bastante arduo de combinaciones de medio de transporte o de mucho tiempo en el auto. Y me generaba por demorar 1 hora y media más o menos para llegar a mi trabajo y para en un buen día. Entonces eran como 2 horas y media o 3 del día que le destinaba a viajar, lo cual pesa un montón. O sea, llega un momento que pesa muchísimo, o por lo menos a mí me pesaba muchísimo. Y entonces dije, bueno, a ver, mucho de lo que hago lo podría hacer desde mi casa, trabajando en forma remota, obviamente estoy hablando del año 2008, 2009, ¿sí? Yo me voy en el 2010 de ese trabajo, pero en esa época no existía ni la posibilidad de plantear un trabajo híbrido, ir 2 veces, que ahora es súper normal, pero en esa época no, y menos en el Estado. Hizo falta una pandemia para hacerlos cambiar de opinión. Sí, exactamente. Sí, incluso, bueno, después te cuento lo que me pasó cuando yo me vengo para San Martín, renuncio a todos mis trabajos, y hoy día podría haber no renunciado y haber planteado, mirá, lo sigo haciendo en modalidad virtual. De hecho, me vuelven a contratar de trabajos en los que renuncié después de la pandemia. Claro. Pero bueno, eso te lo cuento después. Nada, y ahí dije, bueno, a ver, yo estoy destinando un montón de tiempo a trasladarme algo que podría hacer en modalidad desde mi casa, a través de correo electrónico, bueno, en ese momento no había WhatsApp, pero había otros, me acuerdo del chat de Google, bueno, un montón de herramientas que nos permitían trabajar en modalidad virtual. Obviamente no era posible porque la estructura no lo permitía, pero ahí digo, bueno, hay algo acá que a mí no me cierra tampoco de las 8 horas de horario de oficina. No es solamente el trabajo que estoy haciendo o la posibilidad o la falta de interés en ascender, sino en la forma en que estoy trabajando, ¿no? Más por resultado. Yo en ese momento hacía muchos informes, investigaciones y demás, y digo, todo esto yo tengo que entregar un informe, bien hecho, completo y demás. No importa si lo hago en 8, o lo hago en 4, o lo hago en 16. El tema es que tengo que entregar un informe en una fecha determinada. Entonces me empieza como a hacer ruido en la cabeza este tema de ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy vendiendo horas de mi vida o estoy vendiendo un producto que es lo que mi empleador está necesitando? Bueno, entonces ahí, después de un tiempo, digo, bueno, ya hasta acá llegué, ahí renuncio a ese trabajo. Empiezo a trabajar en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en un esquema así,
o sea, medio híbrido, iba algunos días, hacía trabajos en mi casa, iba a reuniones principalmente, o sea, era un trabajo bien puntual por el que me contratan, pero ya no eran las 8 horas de oficina, era, si querés, una especie de consultoría. Y empiezo a hacer consultoría para organismos, hice un par de consultorías para la OIT, consultorías para el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, consultorías para universidades de manera privada, y empecé a trabajar esto de manera independiente. Sigo manteniendo la actividad docente, que era como mi pata, digamos, en relación de dependencia, en un par de universidades, y bueno, empiezo a combinar esta cosa de, bueno, los ingresos empiezan a venir como de distintas fuentes y a trabajar más por resultado. O sea, en la docencia pasa un poco esto, yo voy de mi clase, sí, son horas de trabajo, pero también es un producto entregado, digamos, por decir así, ¿no? Y me permitía eso también acomodarme un poco los horarios. Yo disfruto mucho de trabajar en mi casa, me gusta mucho el tema de estar en mi casa, de trabajar en modalidad remota. Me gusta también trabajar en grupos de trabajo. De hecho, ahora también, digamos, lo he hecho a lo largo de los años, pero disfruto mucho la posibilidad como de manejarme los horarios. Y de sentir que estoy entregando un producto concreto. Y no las horas, ¿no? Claro. Y bueno, y después de eso ahí empiezo a trabajar de manera freelance. En el 2014 nace mi hija y ahí es como que se me empieza, digamos, a replantear. ¿Por qué que nazca tu hija te hizo replantear? A mí, por ejemplo, cuando nació mi primer hijo y estábamos en el centro de Rosario, bueno, antes de que ellos nacieran yo estaba afuera, dije, en lugar de volver a Buenos Aires, vuelvo a Rosario. Pero después Claro. mi hijo chiquito me hizo irme afuera de la ciudad, porque yo quería más verde, qué sé yo. ¿A vos qué te pasó con eso? Porque es bastante común eso, cuando uno tiene hijos, se replantea cosas y dice, no sé, querés vivir de otra forma. ¿A vos qué se te pasa por la cabeza? Mira, nosotros, vivimos 2 años en Belgrano, en Buenos Aires, en el barrio Belgrano, en un departamento divino, pero en el medio del centro. Sí. Después de ahí nos mudamos a una localidad que está, digamos, en el Gran Buenos Aires, muy verde, teníamos una casa, pastito, entorno verde, chalecito, ¿viste? Bien el barrio de casas bajas. Bien suburbano, la comida con el perro, todo bien suburbano. En ese contexto nace mi hija, o sea, yo ya vivía en el verde, yo necesitaba, yo viví siempre en casa en Rosario. Sí. Siempre viví en casa, con verde, con jardín, con posibilidad, o sea, con un parque muy cerca, con el río muy cerca, y necesitaba volver a eso. A mí el departamento me ahogaba, me daba sensación como de que me faltaba. De hecho, viviendo en Buenos Aires, el plan era salir a algún espacio verde todo el tiempo. A Barrancas de Belgrano. Sí, San Isidro, bueno, nos íbamos mucho más de vacaciones, por ejemplo. O sea, fin de semana largo, el auto, la costa, el mar, porque era como la necesidad de salir todo el tiempo a un espacio natural. Entonces, digamos, antes de que nazca mi hija ya vivíamos en una casa, con el jardincito, con todo el ambiente suburbano, pero ¿qué pasaba? Como pasan generalmente en las grandes ciudades. Era un oasis muy lindo, rodeado de un entorno complejo, que se fue complejizando mucho más a lo largo de los años. O sea, nosotros ahí nos mudamos en el 2006. Entre el 2006 y el 2014 el deterioro fue muy grande. ¿Sí? Sobre todo, te diría, a partir del 2010. Los primeros años estuvo tranqui. Después se empieza a complejizar mucho el entorno. Mucho. Al punto que... ¿Cómo? Temas de seguridad, ese tipo de cosas. Temas de seguridad, sí. A ver, cuando nosotros nos mudamos a Ciudad Jardín, los chicos jugaban a la pelota en la vereda, y a los 2 o 3 años ya no veías a chicos jugando a la pelota en la vereda, ¿sí?
Yo me bajaba del tren a 5 cuadras de mi casa de noche y no caminaba las 5 cuadras a mi casa. Okay. O me iban a buscar o me tomaba un taxi por 5 cuadras por no caminar esas cuadras de noche. Dejábamos el auto afuera para no abrir la cochera. ¿Entendés? Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, ahí empezamos a plantear, bueno, a ver, está bien, vivimos en un lugar hermoso y demás, pero hay un montón de libertades coartadas porque el entorno es cada vez más complejo. Los vecinos poniendo cada vez, vallas más altas, cámaras y seguridad acá y seguridad allá. Bueno, cuando nace mi hija, obviamente yo trabajaba en mi casa, estaba mucho más tiempo en casa, porque, digamos, me acomodé la cuestión laboral para estar presente. Y, por ejemplo, el detonante fue el último invierno, donde yo no salía al jardín de mi casa por miedo a que, ¿entendés? Porque entraban por los techos, ¿no? A robar. Entonces, digo, a ver, tengo un jardín divino que estoy cuidándome de aprovecharlo o de salir, de estar tranquila por miedo a que pase algo. Creo que exacerbado los miedos también por la maternidad, probablemente me haya exacerbado esos miedos. Y ahí dije, no, a ver, hay algo que no está funcionando. La otra anécdota que cuento siempre, nosotros decidimos hacer el cambio, más o menos mi hija tenía 6, 8 meses, ¿no? Sí. Demoramos un año en plasmar la mudanza. Y en un momento que estábamos ahí viendo si salía o no salía la posibilidad concreta de hacer el cambio, vamos a un jardincito, una escuela, a ver para un jardín maternal, para que esté unas horitas, como hija única, digo, bueno, que comparta con otros niños. Y toda la charla en el jardín maternal al principio fue las medidas de seguridad que tenía el jardín. La doble puerta, la cámara, entonces yo dije, claro. Después vinimos acá y la charla giraba en torno a las actividades que iba a hacer, no a las medidas de seguridad. Porque, bueno, esto, ¿no? Eso fue un detonante. O sea, fue más que nada proyectar que pueda andar en bicicleta por la calle, ¿no? Que podamos salir tranquilos a dar un paseo, sin miedo a que pase algo. Y ese fue como el detonante. ¿Por qué cuando nació? Bueno, porque apenas nació, no, pero con el tiempo, a los poquitos meses, empezar como a proyectar esas cosas que de repente cuando yo era chica eran súper comunes, claro. Y que ella no las iba a poder vivir en ese entorno, ¿no? Ahora, Marita, también había muchas opciones. Y ustedes dijeron, agarraron el mapa, vamos a la otra punta, a uno de los lugares más bellos que hay en Argentina y de muchos lugares del mundo, que es un lugar específico en la Patagonia. No es que te fuiste, me voy, no sé, a la sierra. No, me voy a la Patagonia, al lugar más lindo que hay. Mira, el tema, bueno, nosotros vinimos acá de luna de miel. Okay. Nosotros nos casamos en marzo del 2002, o sea, meses después del estallido del 2001, con todos los vientos en contra, porque plata del corralito, el lío, o sea, toda la situación económica y en ese momento planeando un casamiento, y nos íbamos a ir de vacaciones a Brasil, o sea, la luna de miel iba a ser en Brasil. Bueno, corralito, devaluación, caos cambiario y demás, dijimos, no nos vamos el viaje a Brasil quedó truncado. Y dijimos, bueno, vamos a Martín de los Andes. La verdad, medio por azar. Ajá. Vinimos acá en marzo del 2002, era una depresión, o sea, no había nadie, estaba todo sin gente, promociones por todos lados para que captar algo de turismo, bueno, y nada, fue como un amor a primera vista. Y después empezamos a venir siempre de vacaciones en esta época de Buenos Aires, que vivimos en Buenos Aires, que teníamos la necesidad de
huir de la ciudad cada vez que podíamos al entorno verde, veníamos acá, Bariloche, o sea, todo por la zona, ¿no? Y bueno, cuando empezamos, a mí el clic de venir me habrá pasado antes, a mí las ganas de venir, de hacer el cambio me pasaron antes de Julia, en realidad. Ajá. El nacimiento de mi hija fue como lo que lo aceleró de alguna manera, ¿no? Pero una cosa que yo me planteaba es, si yo trabajo remoto, hago consultoría y lo puedo hacer de cualquier lado, no necesito estar Eso te lo planteabas pasando los 2010. 2012, 2013. 2012, 2013, vos ya decías, pero si esto lo puedo hacer en remoto, ¿por qué tengo que vivir acá, digamos? Pero Sí. los empleadores quizás todavía no estaban tan convencidos, ¿no? Los empleadores es probable que no, yo no lo llegué a plantear tampoco, pero no, en esa época, de hecho yo te digo, yo renuncio a la universidad, yo daba clase en 3 universidades cuando me vine para acá y renuncié, Claro. y me vine, y bueno, y acá empecé a hacer otra cosa, y ahora, 2021, me llaman de vuelta de las universidades para volver a dar clases. Claro, porque ahora... Porque nada, no importa que estés. Yo lo primero que les digo es, yo no voy a Buenos Aires a dar clases, lo doy en remoto. No, si quieren una vez por año, 2 veces por año puedo viajar, pero... Voy a la reunión de profesores anual sin problema, pero no, lo doy desde mi casa. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Claro. Pues digo, si yo, probablemente si me hubiera venido después, eso hubiera sido, no hubiera renunciado, hubiera dicho, miren, ahora mi clase la puedo dar en remoto. Totalmente. Ahora, renunciaste a 3, o sea, te fuiste de Rosario a Buenos Aires por una propuesta económica que te mejoraba y te daba una situación buena en un momento de crisis. En 2015, 16 que te vas renunciando a 3 universidades, o sea, era totalmente distinto, acá era por estilo de vida, digamos, por tranquilidad, por vivir de otra forma, pero ¿algo te daba miedo en ese momento o lo hiciste el cambio? En realidad cuando en el 2016 que logramos concretar todo lo necesario para hacer la mudanza y la migración, digamos así, sí, renuncié a todo. O sea, vinimos a intentar cosas nuevas. Juntaste algo de plata y dijiste, vamos a poner algo. Sí, nosotros teníamos una casa, la vendimos, bueno, pues compramos acá y bueno, empezamos a hacer distintas cosas, pusimos un negocio, mi esposo consiguió un trabajo de oficina de media part-time, que era como, bueno, una base para... él empezó a explorar el tema de administraciones de propiedades, trabajó en una inmobiliaria, bueno, y así, teniendo diversas fuentes de ingresos, nos fuimos arraigando, porque el otro tema era el arraigo. Nosotros vinimos acá, no conocemos a nadie. Claro. A nadie. El invierno es duro, si no conoces a nadie. Mira, yo siempre digo que el primer otoño-invierno, porque el otoño también tiene sus cositas, es hermoso, pero llueve mucho y es muy oscuro. Claro. Entonces, yo siempre digo que los primeros meses fueron la prueba para el matrimonio, porque éramos nosotros 3. Claro. Éramos nosotros 3, no conocíamos a nadie, llovía, nevaba, hacía frío, entonces todo te tira muy adentro. Claro. Y era como, bueno, a ver, somos los que estamos, ¿qué hacemos? O sea... Pero la pasaste. La pasamos bárbaro. Y bueno, después empezamos a conocer gente, a vincularnos, a ser amigos. Todos los amigos que hicimos al principio se fueron de San Martín. O sea, San Martín atrae mucho, pero también expulsa. Porque la gente va, dice qué lindo esto, pero a lo mejor no se acostumbra, no se termina de acomodar. Yo siempre digo que para mí hay 2 factores acá a los que hay que adaptarse. Al frío y a la lejanía con el entorno, los seres queridos, la familia, los amigos. Okay. Hay que adaptarse a esas 2 cosas, o sea, porque si no, a ver, y siempre digo también, hay mucha gente que viene como en el mundo idílico de la montaña, la nieve, la casita en el bosque,
Sí. Pero tiene sus cosas, o sea, nada es perfecto, ¿no? Hay que juntar O sea, leña también. hay que juntar leña, hay que abrigarse, Claro. no, y bueno, y es esto, o sea, obviamente hay un aeropuerto que yo en 2 horas estoy en Rosario, Ujú, y la realidad es esa, o sea, yo me tomo un avión acá y en 2 horas estoy en Rosario, ujú. a un costo que cada vez es más conveniente viajar esas 2 horas en avión que irme en el auto, ni De hablar, sí. Depende de la época del año también, porque como ciudad turística, también las ciudades turísticas, a vos por ahí te pasará lo mismo, las ciudades turísticas tienen también una dinámica económica realidad. particular, eh, de precios más caros en un montón de cuestiones, dificultad para conseguir vivienda, bueno, un montón de cosas que tienen el condimento de las ciudades turísticas, pero nada, es un ambiente donde hay que venir como preparado, o sea, es una ciudad cara, y preparado en el sentido más, te diría, para preparación es más mental, ¿no? De decir, Ajá. bueno, voy a ver cómo me inserto, qué expectativas tengo. Yo siempre me acuerdo de una anécdota que al poco tiempo que estaba viviendo acá, estaba en la peluquería, y viste la charla de peluquería de mujeres, Sí. la que estaba al lado mío, bueno, hablando de esto, bueno, no, hace mucho que estás acá, no, llegué hace 2 meses y me dice, bueno, acá te va a ir bien si no tenés grandes expectativas, me dice. Ajá. Y yo me quedé, viste, hace 2 meses que estaba, entonces la dejé hablar, no, dice, bueno, porque acá, viste, es todo bastante, o sea, no vas a ganar mucha plata, a crecer mucho económicamente, así que si te conformás con eso, está bárbaro. Y yo pensaba, bueno, pero ¿cuál es el concepto de calidad de vida? Claro, Digamos, claro. ¿qué es lo que uno quiere o pretende qué mete en ese concepto de calidad de vida? Pero para mí la posibilidad de andar por la calle y poner la llave en la puerta de mi casa sin estar pensando que me va a pasar algo, Es es muchísimo. calidad de vida. Claro. Salir y tener el lago a 2 cuadras y irme a tomar mate a la playa, o tener la montaña con el bosque para salir a caminar. Y, bueno, y ahí es Y donde... además otra cosa, a veces no sé si te pasa, pero viste, la gente, uno elige un camino, ¿no? A mí me ha pasado un par de veces. Y vos elegís ese camino como ilusionado, decís qué lindo esto, y no te planteas necesariamente un tope, digamos, una limitación, y viene alguien y te lo tira hacia lo bestia, por ejemplo, ahora, mientras no tenga grandes expectativas, y vos decís, bueno, no sé si tengo o sea, ¿cuáles son tus expectativas y las comparo con las Claro, mías? Porque, digo, ahora, además, ahora me podés contar, pero tenés muchos trabajos, muchos de esos deben ser remotos, o sea, estás dando clase en la Universidad de Belgrano de Buenos Aires y estás al lado del lago Lácar. Entonces, ya no tenés la limitación que quizás esta señora te decía. Y por otro lado, la gente que a lo mejor se ha criado en una ciudad más bien chica, en una época que las comunicaciones eran distintas, no existía el trabajo remoto, a lo mejor es normal que esa persona diga, y acá te tenés que acostumbrar a que dejá las expectativas en la puerta, dejarlas en Buenos Aires o en una ciudad más grande. Pero vos a lo mejor no tenés hoy, o vos cómo lo sentís, ¿tenés esa limitación o estás en no, a medio? ver, yo lo que me planteo son dos cosas. Primero, ¿qué es lo que defino como calidad de vida? O sea, Ujú, ¿qué es lo que pretendo como calidad de vida? Para mí hay una cuestión que es fundamental, que es la tranquilidad. La ujú, tranquilidad es la tranquilidad personal, la tranquilidad económica, que no necesariamente significa tener no, una enorme cantidad de dinero, sí, sino tener una cantidad de dinero o sea, que está en línea con los proyectos que uno tiene, ¿no? O de sea, acuerdo. yo lo defino así, para mí la calidad de vida tiene mucho que ver con la tranquilidad, con decir, bueno, no tengo que estar, o sea, no tengo demasiados apuros en términos, y demasiados, digamos, puedo hacer proyectos sin estar pensando o preocupada por lo que puede llegar a pasar. Bien. Y la otra cuestión, acá tengo mi Ahí está Julia. compañero, no, mi perro. Ah, Julia Pero ya no, es Julia mucho está en más la alto, ya hubiera aparecido en cámara. tengo mi perrito acá abajo que me está esperando para que saliera afuera. No, y la otra cuestión es decir, bueno, las posibilidades que puedo explorar
de alguna manera no tienen que ver con el lugar donde estoy. Y eso te digo, es una idea que me viene rondando desde, te diría, 2006, 2007, 2008, cuando trabajaba aún en Buenos Aires en el mundo de las oportunidades laborales, ¿no? Digo, hoy yo, por ejemplo, te cuento, o sea, a ver, yo con el tiempo acá, en estos casi 10 años que estoy, fui haciendo distintas cosas, ¿no? Y te diría, no fue fácil en el sentido de que llegamos sin conocer a nadie, con como arrancar, entre comillas, arrancar de nuevo. Y bueno, de a poco fui como metiéndome primero en la dinámica de la ciudad, y después conocer gente. Para mí el punto central de las relaciones laborales es el capital social. Sí. O sea, son los vínculos, los contactos. Retomé contactos que tenía de antes, creé contactos nuevos y a partir de ahí empecé como a abrir camino, ¿no? Hoy estoy, en este momento, o sea, en el 2018 entré en la Universidad Tecnológica, acá en San Martín, y a partir de presentar proyectos y decimos, mira, me interesaría desarrollar esto, tener del otro lado, del lado de la gestión de la facultad, una recepción enorme para hacer cosas. Sí. Y me empecé como a generarme proyectos dentro de la universidad. Vuelvo a trabajar en la Universidad de El Salvador, donde trabajaba antes dando clases, a partir, digamos, del 2021, que las clases no necesariamente tienen que ser presenciales todos en el mismo aula, sino que estaba la posibilidad de dar clases virtuales. Retomo contactos que tenía de Buenos Aires y empiezo a hacer consultoría de vuelta para universidades. Entonces hoy tengo clientes en Corrientes, tengo gente con la que trabajo en Corrientes, hago algunos trabajos freelance para una consultora de Córdoba que hace contenido para universidades. Ajá. O sea que tus contactos no es solamente contactos en San Martín, es contactos en cualquier lugar. Exacto. Y esta idea de, bueno, yo estoy trabajando acá, pero en realidad mi mercado laboral, si querés, es el que yo me defina, lo que puedo encontrar. Ahora, imagínate que vos hace 10 años estabas en una casa en el Gran Buenos Aires, una casa linda, con todos los condimentos que me dijiste, no estabas cómoda y mucha gente no estaba cómoda. 10 años después estás en un lugar hermoso, maravilloso, el entorno natural fantástico, te acomodaste, te acostumbraste, te hiciste tu círculo social y trabajás en remoto como vos querías, con clientes institucionales o privados de muy diferentes lugares de Argentina, das clases, etcétera. ¿Lo lograste? ¿Te sentís que lo lograste? ¿O sí. Eso normal y lo pensás? No, siento que logré armarme un esquema de trabajo compatible con las expectativas que tenía. Porque no me imagino trabajando 8 horas en relación de dependencia en una oficina. Claro. Hace años ya en realidad que no me veo en ese rol. No porque esté mal, a ver, es lo que a mí no me cuadra, ¿no? Digamos, me parece perfecto, creo que es súper válido, pero no es lo que a mí me cuadra. Yo como que necesito trabajar más por resultado que por horas. A ver, siento que sí, hoy estoy en una situación donde logré armarme un esquema de trabajo. No te diría, no tengo un trabajo, tengo un portfolio. Esquema de trabajo que me permite, por ejemplo, ir a una reunión de la escuela de mi hija un martes a las 11 de la mañana, o un acto o lo que sea, y después sí, a veces me tengo que quedar trabajando hasta a la noche porque tengo que hacer una entrega. Por supuesto. Pero no te pesa tanto, digamos. Pero no me pesa porque tengo esa flexibilidad. También implica esto mucha gimnasia de poner límites. Sí, de decir, bueno, arranco a una hora y a ver, qué es urgente y qué puedo hacer el día siguiente. Pero lograrme un esquema de trabajo que me permite compatibilizar mis expectativas respecto de lo que quiero con el trabajo
Y que también tenga ese grado, ese condimento, como te decía, de dinámica, de curiosidad, de dinamismo, de no hacer siempre lo mismo. Y eso te lo da el hecho de que vas sumando proyectos y vas sumando instituciones. Porque te estaba por preguntar, si se te vuelve muy fácil, te vas a ir a Tierra del Fuego, no sé. No, por ahora no. Mira, por ahora no. Yo siempre digo, para mí el desarrollo que me generó, o sea, que me costó trabajar, fue la ida a Buenos Aires. O sea, la salida de Rosario. Ajá. La salida de Rosario sí me generó un proceso de aceptación. Me costó mucho, unos meses bastante arduos de acostumbrarme. Somos raros los rosarinos, ¿no? Qué sé yo, Messi, de todos los lugares del mundo que tiene, vuelve a pasar las fiestas en Rosario. Somos muy especiales. Somos muy especiales. A mí me pasa, aparte, yo soy la única en mi familia que se fue. Yo tengo, claro. Toda mi familia está en Rosario. Claro. Y toda mi familia está en Rosario y son fanáticos de Rosario. Y claro, no sé, irían nunca a Rosario, ¿entendés? O sea, el resto del mundo no sabe por qué somos fanáticos, pero nosotros somos fanáticos. O sea, pero es visceral, o sea, es una cosa que no, y Rosario es lo más, y todo lo mejor pasa en Rosario. Yo soy la única que se fue. A mí me costó el desarraigo de ir a Buenos Aires. De venir acá no me costó para nada. Primero porque lo elegí más conscientemente, ¿no? Lo elegí desde el deseo, ¿no? Y la otra cuestión es que yo creo que ya había hecho el proceso de cortar los lazos antes, ¿no? Si me decís hoy estoy bárbaro acá, me encanta donde vivo, pero tampoco te puedo asegurar que en 10 años estoy viviendo acá. Claro. La verdad es esa. Sí me pasa ahora con mi hija, que bueno, nosotros nos vinimos con ella como 1 año y medio, cuestión de que no decidía. Hoy ya decide un poco más. Claro. Con 11 años ya opina. Entonces, también hay una cuestión de, bueno, si rompo, o sea, si me mudo de vuelta, le rompo los lazos a ella. Entonces, no es solamente lo que me pasa a mí, es también lo que le pasa a ella. Entonces, por ahí, siempre decimos, por un tiempo más, sí, vamos a... Después no sé, porque la realidad es que, a ver, no es una cuestión de que no me... A ver, me encanta el lugar donde estoy, pero no me ato necesariamente ni a las cosas materiales ni a los lugares donde vivo. Qué buenísimo. Tengo un profundo sentimiento de desapego con las cosas. Me mudé 10 veces. En esas 10 mudanzas dejé cosas, cambié muebles, cambié... A mí me parece que es como los idiomas, ¿viste? Dicen que el idioma, el que más te cuesta, yo estudié uno solo, pero dicen que primero es el que más te cuesta y los sucesivos tal vez te cuesta menos porque ya aprendiste a aprender un idioma. Lo que sí tuve son, como vos, muchas mudanzas y es verdad, las ulteriores, digamos, las posteriores, cada vez te cuestan menos porque, como dijiste vos, el lazo se rompe al principio, digamos, ¿no? Ahora, yo te escucho y la verdad que te firmaría todo lo que dijiste, me siento muy identificado. Y sobre todo con este tema de... A mí no me parece lógico que me evalúen de esta forma, a mí me parece lo más natural tener distintas fuentes de ingresos que me permitan ir a la reunión de mi hija a las 11 de la mañana y si me tengo que quedar tarde después para entregar algo, no me pesa porque tengo esa flexibilidad. Yo pongo la firma. Hay mucha gente que piensa igual y hay otra gente que no. Ahora, ¿te parece a vos, si uno lo proyecta a 5, 10, 15 años, con todos los cambios que hay, ¿te parece que el trabajo tenderá a esto que estás haciendo vos y que hago yo? ¿O siempre habrá gente que diga, no, mira, a mí déjame tranquilo, 8 horas, quiero una oficina, quiero, no sé, rutina a lo mejor, viste, de lunes a viernes, de tal hora a tal hora? ¿Habrá siempre eso o tiende a desaparecer? Porque, ojo, el empleo así bien reglado, organizado, tampoco es tan viejo. La gente trabajaba siempre, pero es un invento relativamente moderno, entre comillas. Un invento moderno, sí, post-revolución industrial. Digamos. Sí, claro, tal cual. Sí, mira, a ver, yo creo que hace rato que vengo diciendo, para mí hay dos cuestiones que
que van a tender a la extinción. No digo que se extingan, porque tal vez hay sectores más, más normados o más con más peso de sindicatos y legales, sobre todo lo que es el empleo público, me estoy refiriendo puntualmente a eso, que tal vez sea más lento el cambio. Sí. Pero para mí hay dos sistemas que están en vías de extinción. El sistema de trabajo, relación de dependencia, como lo conocemos, de 9 a 5, de lunes a viernes, y atado con eso, el sistema previsional. O sea, el sistema jubilatorio tradicional, como lo conocemos, está agonizando, y ya hace años que está agonizando. Y no tiene que ver con las crisis económicas de acá o del mundo, sino con el esquema mismo de trabajo. Creo que en eso la tecnología lo único que hizo fue acelerar un proceso de extinción. Porque, y paralelo con eso, las nuevas generaciones, y ya no es que me incluyan las viejas, pero ya tengo unos años, o sea, cuando hablo de las nuevas hablo de los 20añeros, 30añeros, ya tampoco tienen esa sensación o ese deseo del trabajo de por vida en un mismo lugar. A ver, me pasó a mí, o sea, cuando me vine a Buenos Aires, cuando me vine a San Martín, cuando me vine a San Martín, mi familia me decía, pero vas a renunciar al trabajo. Claro. Y si después te ascienden, claro, y pasás a ser, y si... Impensable. Sí, es circunstancial. Yo, o sea, me comprometo con lo que hago, pero no quiere decir eso que entregue mi vida y me proyecte jubilándome a los 65 años en ese lugar. No por una cuestión de falta de compromiso, sino porque, como digo, bueno, puedo tener otras opciones abiertas. O sea, no creo que esa idea del trabajo de por vida, de entrar en la empresa, ir ascendiendo, jubilarse, eso está en vías de extinción. Porque las nuevas generaciones creo que tienen otra relación con el trabajo. Más de decir, bueno, ¿para qué me sirve? Yo, a ver, en otra escala lo veo con mi hija en la escuela. Bueno, pero ¿para qué tengo que aprender esto? ¿Para qué me sirve? Lo que le aplica enseguida la utilidad, lo retiene mucho más, lo usa, le sirve, lo recuerda, lo otro, mientras no se lo va perdiendo, o sea, o no le interesa tanto. Y creo que pasa un poco por ahí, y el sistema jubilatorio está ligado con eso, pues el sistema jubilatorio está armado para el trabajo en relación de dependencia, el que aporta, y con eso se pagan las jubilaciones, y esas dos cosas tienden a desaparecer. Creo que los cambios institucionales van atrasados respecto de los cambios reales que hay en los mercados de trabajo. Y creo que puede haber cierta gente reticente, atada, o sea, muy anclada a reglamentos o a estructuras muy rígidas, y sobre todo en la parte del sector público, pero creo que es un tema generacional que va a tender a cambiar. A cambiar, e incluso en la generación, digo, de los 40 y pico, 50 y pico, que o perdieron el trabajo o se tuvieron que reinventar a la fuerza. Creo que también nosotros estamos viendo, bueno, a ver, la tecnología me permite un montón de cosas que antes no las tenía disponibles. La tecnología te permite y las situaciones te obligan también, las dos cosas. Y las situaciones te obligan, porque bueno, también después hay una cuestión de elección, bueno, yo me puedo estar quejando de que no tengo trabajo o puedo estar buscándome el trabajo por otro. Tal cual. Fuentes de ingresos pensados. Ahora que sacaste el tema educativo, el tema remoto obviamente fue un cambio, y vos, ese es tu tema, educación justamente. El trabajo remoto, que además lo ejercés, lo usás, lo pediste hace mucho tiempo, es un cambio muy importante. El otro cambio enorme, tipo temblor, de hace 2 años y medio, es la inteligencia artificial, que también la usás mucho, sé que te interesa mucho, desarrollaste estrategias, herramientas, etcétera. Y seguramente experimentaste, a mí también me ha pasado, que los chicos, si tus hijos se cuestionan qué cosa les sirve de lo que van a aprender, también con inteligencia artificial los chicos, y no tan chicos,
te dicen, bueno, pero si esto lo puedo hacer con ChatGPT o con otro LLM, ¿cuál es la lógica de que lo aprenda de otra manera o me lo acuerde de memoria, lo que sea? Entonces, hay toda una movida, que creo que todavía estamos ahí en el proceso de crear cosas y de ajustarlas, de cómo uso la inteligencia artificial para cumplir el objetivo. El objetivo sigue siendo el mismo, que la gente tenga criterio, capacidad de pensar, que sepa lo que tiene que saber, no necesariamente memorizar un montón de cosas que no hacen falta. Pero ¿cómo ves el uso de la inteligencia artificial de una manera? A ver, si vos te dan una pregunta, te dice, haz este cuestionario de 10 preguntas, vos se lo pones a ChatGPT, cortás y pegás, ahí no tiene sentido, no sirvió, no aprendiste nada. Es más, el docente arma la pregunta con ChatGPT y el alumno la contesta. Claro. Y todos simulamos que estamos haciendo algo. Hacemos como que hacemos, hacemos como que enseñamos y hacemos como que aprendemos. No, a ver, yo creo que... a ver, la educación viene también en el proceso de deterioro institucional en el mercado de trabajo. El educativo viene con un proceso de deterioro muy marcado hace tiempo, que de nuevo la tecnología es como que la tecnología es como que nos da la cachetada, ¿viste? Final, como diciendo, a ver, despabilate y date cuenta que algo no está funcionando, ¿no? Y nos enfrenta a un montón de cuestiones que nadie se plantea, porque como que seguimos en piloto automático hasta con el formato del aula seguimos en formato automático, ¿no? O sea, el docente parado, los alumnos escuchando, tomando notas, sin cuestionarse, eso viene decayendo y viene mostrando que no es efectivo desde hace tiempo. La tecnología, o sea, inteligencia artificial y demás lo que hace es acelerar eso y como darnos el empujón final de decir, bueno, cambia o vamos mal. Yo creo que yo por ejemplo hace años que tomo exámenes con libro abierto. Años, o sea, antes de ChatGPT y demás, años que tomo exámenes con libro abierto. Porque, es más, me han pedido que no tome exámenes con libro abierto a los alumnos, ¿no? Me dicen, no, pero mejor me hagan preguntas más directas y no nos tome con libro. Digo, no, el libro abierto es porque a ver, vos después vas a estar en la oficina y vas a tener la información disponible, no vas a poder buscar, pero lo que tenés que hacer es pensar, tener criterio, poder decidir qué es importante, qué no, cómo plantear soluciones a los problemas, porque el día de mañana, en cualquier trabajo que uno haga, lo que tiene que hacer es solucionar problemas, resolver problemas, proponer cosas, y para eso hay que tener criterio, hay que tener creatividad. Entonces, creo que pasa por ahí el tema. Yo yo no estoy para nada peleada con el uso de la inteligencia artificial, porque además creo que es pelearse contra que salga el sol cada mañana, existe, además, está disponible en cualquier dispositivo. Entonces son batallas que están perdidas desde el vamos, si nos vamos a pelear por el uso de la inteligencia artificial. El tema es el criterio. A vos te habrá pasado, como me ha pasado a mí, que haces una pregunta y demás, y tira algunas cosas que las analizás y no son correctas, o sea, hay sesgos, Entonces, ahí está el criterio de decir, bueno, a ver, investiga un poco más, fuentes de información que no existen, hay un montón de cuestiones de alucinaciones que tiene que, bueno, te das cuenta cuando, primero que para preguntar hay que saber, un mínimo, una base de conocimiento que tener sobre el tema. Y después para poder decidir si de lo que responde se adecua a lo que necesito o no. Y entonces hay digamos, no es la inteligencia artificial sola, es lo que hacemos con ella, como con cualquier herramienta, como la calculadora en su momento, como la computadora, cualquier herramienta que tenemos. Es el uso crítico de esa herramienta. Y yo creo que tenemos que enfocar mucho en enseñar a resolver problemas. No solamente a ver, bueno, para qué sirven las cosas, o sea, de buscarle el uso práctico, sino también, bueno, para qué, digamos, qué problemas podemos resolver con esto, cuál es la función última del conocimiento. Porque, a ver, está bien, la información está disponible. Primero y hay que saber cuál es la información cierta y cuál no, porque esa es otra cuestión. Pero después es saber qué hacer con esa herramienta, para qué me sirve, creo que tenemos que dejar de enseñar
de dar contenidos y empezar a dar problemas para resolver. Y eso implica toda una movida también de dejar de enseñar matemática por un lado y economía por el otro y empezar a juntar áreas disciplinares. Buenísimo, me gusta. Me gusta. Y la base de todo esto es un enorme cambio en la formación docente. La formación de base de los que enseñan, que todo un tema. Tema polémico. Tema polémico, sí. Te hago la última, Marita, así no te lo hago eterno. Si uno cuando hace estos cambios como hiciste vos, en algunas cosas acierta, en otras acierta menos, digamos. Si vos le hablaras a la Marita de 2016, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? Mirá, tené cuidado con esto, como si hubiera tu versión futura, vuelve y te dice, bueno, ahora que te vas a San Martín de los Andes, lugar hermoso, te va a gustar, pero como es un cambio grande, ten en cuenta esto y esto. ¿Qué le dirías? A ver. Respecto a trabajo, respecto a carrera, respecto a todo, ¿no? Tu estilo de vida. Sí, creo que lo que hubiera hecho distinto, lo que le recomendaría a la Marita del futuro en 2016, es no quemar todas las naves, sino tratar de guardar vínculos, no guardar vínculos, porque los vínculos los guardé, pero sí generar proyectos con esos vínculos que se podrían haber adaptado perfectamente a la actividad remota. Estás hablando de Eduardo de 2014, te aviso, porque me vendría fantástico. Porque sí, a ver, yo mirándolo en perspectiva, digo, yo podría haber generado proyectos estando en Buenos Aires que le hubiera dicho a mi coequiper, ¿no? O sea, a mi empleador, entre comillas, sí. Mirá, a partir de tal fecha yo me voy a mudar, lo podemos seguir en remoto y yo si necesitas viajo, ¿viste? Pero eso sí lo hubiera hecho por ahí distinto porque el cimbronazo fue fuerte, o sea, si bien mentalmente estaba preparada, pero hoy creo que eso lo podría haber hecho diferente, haber generado proyectos previos que se pudieran adaptar fácilmente a la actividad remota, como para que hubiera sido un poquito más suave por ahí esa transición laboral también. No, te diría eso, el tema por ahí, el tema laboral, aprovechando no solamente la tecnología que ya existía en ese momento, sino más los vínculos, o sea, las relaciones personales que estaban ahí ya consolidadas y formadas desde antes. Que por otro lado después, lo hice después de unos años acá eso, ¿no? Retomar vínculos y volver, digamos, a trabajar con gente con la que estaba trabajando, pero bueno, eso básicamente. Yo no sé si es porque las experiencias son parecidas, pero hablás vos y podría estar diciendo exactamente lo mismo, impresionante. Bueno, pero vos te fuiste más lejos. Sí, me fui lejos y con menos planes todavía, así que cometí varios de los errores que se pueden cometer. Pero sí, bueno. Sí, a ver, yo también en un momento, como cuando me vine para acá, es como que estaba un poco cansada de lo que venía haciendo. También creo que por eso no lo hice, ¿no? O sea, mirando la perspectiva, digo, bueno, podría haber hecho esto, pero estaba como que necesitaba que el cambio fuera total. Dejar atrás algo, digamos, ¿no? Todo, sí, como que el cambio fuera total. Y después terminé volviendo a algunas actividades que hacía, de hecho la docencia la hacía antes, la consultoría también, pero por ahí me encontré con esas actividades desde un lugar tal vez de más madurez personal, o con otra, digamos, de otro lugar. En ese momento necesitaba cortar con todo y sí. como arrancar de nuevo. Vale. Conozco la sensación. Bueno, muchas gracias, Chica. No, por favor. Y me diste, bueno, muchas más respuestas de las que buscaba, así que un gusto hablar de estos temas y volver a hablar. Gracias a vos, en serio. Un placer charlar con vos y reencontrarnos después de tanto tiempo. Siempre digo, con vos aprendí un montón en el trabajo. Así que un placer.